Para Dios, el ser humano no es el enemigo. Lo voy a volver a repetir así otra vez. Para Dios, el ser humano no es el enemigo. Lo voy a volver a repetir para que le quede en su mente y en su corazón que el hermano que está a su lado no es su enemigo. Tal vez podrán tener diferencias de pensamientos, desacuerdos, pero nosotros no somos enemigos. Porque para Dios el ser humano no es el enemigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que nosotros no somos enemigos los unos de los otros? ¿Cuántos creen que nuestro enemigo más grande se llama Satanás y que el Señor lo reprenda en esta noche? Nuestro enemigo principal son los principados y potestades de las tinieblas que se menean alrededor nuestro. Esos son nuestros enemigos. Dice en un versículo de la palabra, que no lo tengo, que los enemigos están en nuestra casa. ¿Por qué dice la palabra que los enemigos están en nuestra casa? Usted lo puede ver en tres diferentes visiones. Usted lo puede ver en el término humano y puede decir: esa persona me odia, es mi enemigo. O lo puede ver de esta otra manera, en la iglesia. Usted puede decir: estos hermanos de este lado son mis enemigos, no me quieren, me desprecian, son mis enemigos. Uno. Enemigo muchas veces en la casa, como dice, tus enemigos están en la casa. Muchas veces en el hogar creemos que nuestra esposa es nuestro enemigo, creemos que nuestro esposo es nuestro enemigo. Cuando los hijos están en la adolescencia, creen que el padre es el enemigo, los padres creen que el hijo es el enemigo, porque como hay revelación hay conflictos, pero los enemigos son los principados y potestades. Y mire, si usted lo ve con visión y usted ve más allá de lo que usted puede imaginar, usted se va a dar cuenta que el peor enemigo se llama Satanás y todo principado, y cuando uno se deja usar. Porque Satanás conoce nuestras áreas, conoce nuestras debilidades. Él sabe, ¿me entiende? Tira el dardo del pensamiento. Y entonces empieza a sembrar en uno aquel odio, aquel rencor. Y como cristianos estamos, ya le voy a decir, en esa lucha. Sabe de que unos días atrás el enemigo había puesto una furia, algo así pues dentro, pero que yo sentía pesado, sentía una pesadez. Incluso hasta venir acá a la iglesia sentí una pesadez en mi hogar, en la casa, como que las cosas no iban bien. En el trabajo, como que las cosas no iban bien. Pero ¿sabe qué? Y yo cada día me sentía más enfurecido. Pero ¿sabe qué? Entonces siempre medito en la palabra y digo: Señor, pero mi lucha, ¿contra quién es? Mi lucha es contra el hombre. Mi lucha es contra el ser humano. Mi lucha es contra mi esposa. Mi lucha es contra los trabajadores que están conmigo. Mi lucha es contra los hermanos de la iglesia. ¿O con quién es mi lucha? Pues mi lucha es contra Satanás y sus demonios, y que el Señor los reprenda en esta noche. Entonces, ¿sabe qué? Viene Satanás y nuestros miembros se prestan para actuar. Nuestros miembros, nuestros cuerpos, entonces nos enfurecemos de tal manera que nuestra mente se hace estrecha y no entendemos de razones. Pero ¿sabe qué? En esta noche Dios va a aclarar nuestra mente cuando nosotros nos enfocamos. Por eso vamos a estudiar a este hombre, Jonás. ¿Qué significa Jonás para usted? ¿Qué significa Jonás? Los que estudian, los que saben. ¿Qué significa Jonás? Antes de comenzar a leer el versículo. ¿Qué significa Jonás? Jonás significa paloma o enérgico. Pero también ahí dice de que Jonás, dice que la palabra Jonás significa paloma o enérgico. Pero también ¿sabe qué significa? Colérico, enojadísimo y con mente estrecha. Era un hombre enojado que hasta peleaba con Dios, y ahorita vamos a estudiar eso. Se enojaba con Dios y se ponía pero bravo con Dios. Y en esta noche vamos a estudiar acerca de este hombre Jonás. Vamos a estudiar, ya le voy a decir por qué usted cree
que Jonás, mire, ya tiene Jonás 4:1 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué dice? Se enojó. ¿Sabe cuál era el enojo de Jonás? ¿Por qué cree usted que Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Porque era una nación mala, dice el hermano Felipe. ¿Verdad? Era mala esa nación. Otro argumento por el cual Jonás no quería ir a predicar a esa ciudad. ¿Cómo? Sí, fue desobediente, pero él tenía algo que lo motivaba a no querer ir a esa ciudad. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Cómo? Eso está bien, ahí viene. Él sabía de que Dios era clemente y misericordioso, pero había un motivo por el cual Jonás no quería irle a predicar a esa ciudad. Porque Jonás, ¿sabe qué? Tenía un odio, tenía un resentimiento en contra de los pobladores de esa ciudad. ¿Sabe por qué? Porque esa ciudad son descendientes del pueblo asirio. Y en aquellos tiempos ese pueblo asirio era un pueblo dominante. Era un pueblo de que en los años 885 y 665 antes de Cristo era una nación poderosa, el pueblo asirio. Entonces este pueblo vino y destruyó muchas veces a Israel. Le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Entonces Jonás odiaba a ese pueblo, por el cual ese pueblo le había hecho daño a su familia. Sabe de que ese pueblo había ultrajado a sus mujeres, había matado a sus jóvenes, había llevado a sus jóvenes de esclavos y habían robado y ha hecho muchas cosas en contra del pueblo de Israel. Y por eso era el enojo que tenía Jonás. Y Jonás no quería irle a predicar a ese pueblo, porque había un resentimiento, había un dolor en él. Imagínese usted que venga Dios y le diga: ¿sabes qué? Ve y predícale a aquel al que más daño le hizo a usted. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cómo usted haría irle a hablar a aquella persona que lo ha vituperado, que lo ha tratado mal, que lo ha puesto por el piso, que ha hablado peste de usted, que ha hablado cosas que ni son de usted, y que donde quiera que él va lo trata mal? ¿Qué haría usted si Dios lo mandara a predicarle a ese hombre? ¿Lo haría? Pues a Jonás la idea no le gustó. Por eso Jonás no quería ir a predicar a ese pueblo, porque Jonás estaba lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de dolor en contra de ese pueblo. Entonces ya hablamos qué significa Jonás. Jonás significa paloma. Se le describe como alguien enérgico. Oiga bien, colérico, enojadizo, violento y de mente estrecha. ¿Qué entiende usted por mente estrecha? Mente estrecha es aquella persona que cuando se ciega en algo y dice que esto es blanco y nadie lo saca de ahí. Y aunque esto sea negro, pero él dice que es blanco, es blanco. Esa es una persona de mente estrecha. ¿Será que nosotros somos así? Puede ser, mire, yo creo de que aquí en este lugar habemos personas que creo que nos identificamos con Jonás, porque somos coléricos, enojadizos, violentos y de mente estrecha. No sé en cuál de esas cualidades está usted, pero yo aquí me identifico en unas. Yo estoy metido ahí en el paquete, en el paquetillo ese. Pero sabe de que duro es caer en las manos de un Dios vivo. Acá hay otra enseñanza.